Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Un saludo fraternal a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Sólido Gloria. Que la gracia del Señor esté con ustedes este día del Señor, este día de reposo. En esta primera parte, como es nuestra costumbre, tenemos la escuela dominical, donde estamos haciendo la exposición de las Sagradas Escrituras, siguiendo como guía la Confesión Bautista de Fe de 1689. Vamos en el tema que es el decreto de Dios. Hoy vamos a estar mirando la segunda clase. Les pido por favor que estemos muy atentos, que estemos en nuestros hogares dispuestos con todo lo que necesitemos para escribir, para tomar notas, para atender a la enseñanza. Para los que no han escuchado la primera parte de la enseñanza de los decretos de Dios, les pido que por favor se suscriban a la página de YouTube, el link que les envío, y ahí pueden ustedes consultar todas las enseñanzas que hemos tenido en esta pandemia, en este tiempo de cuarentena, y también las predicaciones están allí. Bien, hermanos, vamos a primeramente a disponernos en oración para que el Señor tome el control y nos ayude en esta hora. Amado Padre Celestial, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, y te alabamos. Te damos gracias por este día, Señor, porque nos permites otra vez reunirnos para aprender, para estudiar tu santa palabra. Dios, gracias por estas enseñanzas tan maravillosas que tenemos de tu palabra, porque también has usado hombres, diferentes hermanos de la iglesia para traer todo el consejo tuyo, Señor, para tu iglesia. Permite que esta enseñanza que estamos explicando en estos domingos sea para la edificación de tu pueblo, para el crecimiento espiritual y el crecimiento en amor, en santidad de tus hijos. Permite que esta enseñanza, Señor, también cumpla el objetivo de que todos comprendamos más los misterios que están revelados en tus sagradas palabras, que aprendamos a temerte, a amarte, a verte tal como eres, Señor Dios, grande, soberano, inmutable, eterno, eh, infinito, Señor, pero que te acercas a nosotros a través de tu Hijo, a quien, Señor, destinaste para morir en la cruz del Calvario, para que tuviéramos vida en Él, para que Él llevase nuestros pecados, nuestras culpas, y nosotros pudiéramos recibir la justicia del Hijo, la justicia de Dios para ser salvos. Señor, gracias porque eres un Dios cercano, porque podemos a través de una oración como esta, Señor, en el nombre del Hijo, pedirte que bendigas nuestro pueblo, que nos bendigas. Podemos decirte que nos des el pan de cada día, podemos decirte que nos libres de las tentaciones, que perdones nuestras faltas. Cada día podemos hacerlo porque así nos lo enseñó el Hijo de Dios, tu Hijo, Jesús, Dios mismo. Gracias porque, Señor, eres un Dios que se compadece de nuestras debilidades, que nos escucha nuestras oraciones. Alabamos tu nombre por esto, Señor. Y de manera especial, otra vez, quiero pedir por estos hermanos que hemos orado esta semana, que han estado enfermos, que los bendiga, Señor, los animes, por los familiares de nuestros hermanos de la iglesia, porque también les des la salud, Señor, en tu voluntad, en tu gracia, en tu misericordia. Sabemos que la oración del justo puede mucho, porque creemos que tú nos escuchas y que tú, Señor, tienes compasión y que tus misericordias son nuevas cada mañana. Bendice esta hora, te lo rogamos, y guíanos, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos ilumine, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, como les decía, hoy vamos a retomar la segunda parte del decreto de Dios. Eh, Como les expliqué la semana pasada, aquí lo pongo en la lámina, este estudio lo hemos dividido en dos temas. Uno es el decreto general de todos los eventos que los vimos, empezamos a verlos el domingo pasado.
Y hoy terminamos, bueno, va a quedar algo que vamos a resumir el otro domingo. Y veremos también el decreto específico de la predestinación a la vida. A manera de recordación, recordemos lo que dice el catecismo de la Confesión de Fe de Westminster, que dice que sobre el decreto de Dios, que es el propósito eterno de Dios, que según el consejo de su propia voluntad y en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede, todo lo que sucederá. Ese es el decreto. Entonces, que Dios desde la eternidad hizo esto, Él decretó. Eso es muy importante, por eso lo llamamos el decreto de Dios. Bien, aquí les recuerdo lo que dice la confesión de fe. Recuerden que la confesión de fe no es ni inspirada, ni inerrante, ni infalible. Es solamente una recopilación de lo que creemos que hicieron en el siglo XVII pastores, hombres de Dios, que buscaban que la iglesia se mantuviera en las enseñanzas de la Biblia, en las enseñanzas y las doctrinas bíblicas por siempre. Por eso nos adherimos a la confesión, a esta confesión. Y lo que dice sobre el decreto de Dios es lo siguiente, dice: Dios desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o conciencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro y como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Este es el tema que estamos desarrollando. Todavía falta un par de párrafos que vamos a estar mirando el próximo domingo, junto con ya el tema del decreto específico. Pero básicamente es esto. Sé que, como les decía el domingo pasado, no es un tema fácil, pero es un tema que nos interesa, que nos parece importante que nosotros sepamos que Dios gobierna, Dios es soberano y desde la eternidad Él gobierna. Entonces, en palabras sencillas, Dios estaba en la eternidad. Recuerden que en la eternidad no hay tiempo, no había espacio, no había materia, no había creación. Simplemente Él desde la eternidad, Él de acuerdo a su sabiduría, ¿no? Eh, 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 Aquí lo llama el Santísimo Consejo, ¿no? Todo su conocimiento y por su propia voluntad, Él simplemente decretó libremente lo que sería, lo que iba a suceder durante el tiempo, eh, por toda la existencia de todas las cosas. Entonces eso es bíblico. Vimos la semana pasada varios textos, pero lo importante es que entendamos. Y bueno, la semana pasada veíamos dos conceptos que los pude aclarar el miércoles un poco, pero los que no pudieron estar el miércoles, les recuerdo, ¿no? Dios, por un lado, la Biblia nos enseña que Él es sobre todas las cosas, no tiene límites, que Él es infinito, Él es eterno, Él es inmutable, Él no cambia, Él es siempre el mismo y no lo afecta en ninguna cosa de la creación, nada lo puede afectar, no lo afecta el tiempo, no lo afecta el espacio, no lo afecta la materia, no lo afectan los cambios que ocurren aquí, nada lo afecta porque Dios en ese sentido Él es soberano, Él es eterno, Él es infinito. Entonces eso, pues para acotar un término que si lo vuelven a escuchar es que es un Dios trascendente, es un Dios, habla de la trascendencia de Dios. Sí, en ese sentido Dios pues se ve grande, se ve lejano a nosotros, porque pues hablar de que es eterno e infinito parece inalcanzable, pero es lo que la Biblia nos enseña de Dios. Pero les decía que hay otro concepto
que también es bíblico y que no compite con este que les acabo de explicar, que es que Dios, en ese otro concepto, Él se involucra. Dios se involucra con el tiempo, Él se involucra en el espacio, se involucra con su creación. Aunque Él no es afectado por ninguna de estas cosas, Él se involucra. Él es un rey que está activo en el cielo, que gobierna y está activo, involucrado con esta creación, con no solo la creación visible, también la invisible. O sea, todos los seres celestiales que Él creó. Desde su trono, Él gobierna. Entonces, Él se involucra en el tiempo, ¿sí? Aunque Dios es eterno. Entonces, eso es bien, bien importante porque eso significa que Dios es cercano. Dios es cercano, Él se involucra con nosotros, sus hijos, con la historia, nuestra historia, con cada uno de nosotros cuando estamos orando, cuando estamos clamando a Él, cuando estamos como iglesia reunidos o ahora mismo que estamos estudiando, Dios está en medio nuestro. Entonces eso se llama la inmanencia de Dios, es el Dios inmanente. Entonces nosotros creemos tanto en el Dios trascendente como en el Dios inmanente. Las dos, las dos pensamientos sobre lo que es la soberanía de Dios. Muy bien, eso lo estudiamos la semana pasada. También miramos algunos términos, si lo recordarán, en el Antiguo Testamento, que hablaba de términos para el decreto, ¿no? En la que habla del consejo, de la deliberación, del proponerse, de la voluntad, de que así le agradó a Dios, del designio de Dios. Todo eso son palabras que están tanto en el Antiguo Testamento, en hebreo, en varios pasajes, en varios profetas, como en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, en los Evangelios, en donde nos muestra claramente esta enseñanza del decreto de Dios. También la semana pasada, de manera de repaso, vimos que no hablamos de los decretos de Dios, sino del decreto de Dios, porque fue un acto singular de Dios, un solo propósito, un solo consejo. Claro, involucra todas las cosas, ¿no? Todo, todo, lo visible y lo invisible, pero es uno solo. Hablamos de que eso viene de nuestro Dios, que es infinitamente sabio. Él todo lo sabe, es omnisciente, omnisapiente, todo lo sabe. También hablamos de que ese decreto específico, en la parte de cuando hablamos de lo que tiene que ver con las obras de Dios, nos muestra específicamente también a los actos de sus criaturas que están involucradas también dentro del decreto. No solo son las obras de Dios lo que Dios decretó, sino también decretó los actos libres, que son libres de sus criaturas. Hablamos de que el decreto no es el acto mismo, para que tengamos claridad, les decía que simplemente Dios de la eternidad determinó todo lo que iba a suceder y no es como lo dice acá en la segunda parte de la confesión, que dice, aunque Dios sabe todo, lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro, o sea, porque él dice, ay, mire, veo al futuro porque Dios no es gobernado por el tiempo. Entonces Dios no decretó porque él vio y simplemente enunció, ay, mire lo que va a pasar. No, simplemente él determinó, o sea, él dijo, así va a ser. Esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Entonces eso es importante. Pero el decretar, el determinar, no es lo mismo que actuar, o sea, que hacerlo, que llevar a cabo el decreto. Digamos que eso fue algo que le expliqué la semana pasada. Miramos un poco que nada frustra el decreto de Dios. Nada frustra el decreto de Dios. Dios en su voluntad, nada puede resistir. Es decir, tal como Dios dice en la escritura que sucederán las cosas, así van a suceder y todo cumplirá sus propósitos, ¿sí? Miramos, por ejemplo, el Salmo 115:3 que dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ese es nuestro Dios. O por ejemplo Romanos 9:19, ahora lo vamos a volver a mirar, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Nadie puede resistir la voluntad de Dios. Lo que sucederá, sucederá. También hablamos de que nada escapa del decreto de Dios y miramos específicamente de que ese decreto de Dios es universal, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios, a los que son llamados. Romanos 8:28. Romanos 11:36, porque de Él,
por Él y para Él son todas las cosas. Bueno, hay varios textos que nos enseñan que nada escapa del decreto de Dios. Por ejemplo, ni incluimos, la semana pasada hablamos de los actos pecaminosos de los hombres. Tampoco se escapan del decreto de Dios. No es que Dios haya decretado, bueno, eso lo vamos a detallar más porque yo sé que hubo preguntas sobre eso, que los hombres hicieran el pecado. No, los actos pecaminosos nacen de los actos de la voluntad libre y la decisión libre de los hombres. Pero Dios determinó que así sería, que iban a pecar, que iban a, todo lo que iba a suceder, y ya ahorita vamos a mirar algunos versículos al respecto o algo más. También vimos que ni siquiera los acontecimientos buenos y malos que escapan del decreto de Dios. Sí, eso es bien importante porque mirábamos, por ejemplo, a Job, ¿no? Cuando Job respondía a su esposa y le decía, recibiremos de Dios bienes y no males por todo lo que había sucedido a Job, ¿no? Y Job decía, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? En Job 1:21, reconociendo que de Dios pueden venir cosas buenas y también males, no hablando de pecado, cosas pecaminosas, sino males como juicios, disciplinas, cosas de ese estilo, como por ejemplo lo que le pasó a Job. Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta. También hablamos inclusive los actos libres de los hombres no escapan del decreto de Dios, ¿sí? También miramos unos versos, por ejemplo, por el Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey, en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Es decir, todos los reyes, y poniéndolo en contexto, en este contexto moderno, todos los reyes, los corazones de los reyes, de los presidentes, de los primeros ministros, todos están en la mano de Dios, hoy en día, hoy, y han estado siempre en el pasado. Entonces, el corazón de ellos está en la mano de Dios, y Dios a todo lo que quiere lo inclina, de acuerdo a sus propósitos, pero no al pecado. Recuerden, pues, Dios, y ahora miramos un ejemplo, cómo es que Dios lo hace, porque eso lo vamos a aclarar el día de hoy. Miramos también algunos detalles, incluso de nuestras vidas, la semana pasada. Entonces, por ejemplo, Santiago 4, que es el texto que estamos predicando hoy y estos domingos, dice en Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y así es decir, si Dios quiere, los detalles de nuestra vida no escapan, ¿cierto? Leíamos Job 14, donde veíamos que Dios pone límites a nuestros días. Dice Job 14:5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios gobierna. Entonces, esto es a manera de resumen, mis hermanos, de lo que vimos la semana pasada para aquellos que no estuvieron en la enseñanza. Hoy vamos entonces a continuar con el tema, vamos a ver si esto nos ayuda un poquito. Aquí entonces lo primero que tenemos, hermanos, es algunas de las características que vamos a estar mirando del decreto divino. Una de esas características que me parece muy importante enunciar para que todos las tengamos en cuenta vamos a empezar desde arriba, es que el decreto de Dios que Él hizo, lo que Él determinó, su consejo, el consejo eterno de Dios, el decreto de Dios, está fundado en su sabiduría, en la sabiduría de Dios. Entonces aquí les pongo un verso que es bien bonito, que es Efesios, capítulo 3, versos 10 y 11. Dice allí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, todo ese plan de Dios, el plan eterno, todo su decreto soberano, su decreto divino, se basa en su sabiduría. Y miren lo bonito de este verso, la iglesia
es la encargada de dar a conocer esa sabiduría de Dios a todos, porque ese es el propósito de Dios. El propósito es que la iglesia sea la columna y baluarte de la verdad y de a conocer el evangelio, la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos hoy en día. Perdóneme, lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, eso está en Efesios 3, 10 y 11 para que lo tengamos en cuenta. Son características del decreto eterno de Dios. Una segunda característica, perdónenme a ver si la puedo aquí colocar, eso ya la puse, es que ese decreto es eterno. El decreto de Dios es eterno. Y esto es bien importante porque no está sometido, perdónenme que se me cayó algo acá, no está sometido por el tiempo, digamos, no está controlado, porque recuerden que Dios también creó el tiempo. O sea, Dios crea el tiempo, Dios crea el espacio, Dios crea la materia. Entonces, eso significa que descansa ese decreto, lo que Dios determinó en la eternidad, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros podemos decir que todos los actos en un sentido son eternos, ¿verdad? Puesto que Dios es Dios, Él es el ser divino y no existe tiempo, Él no está controlado por el tiempo. Pero sabemos también por la escritura que algunos actos realmente se ejecutan en el tiempo, en nuestro tiempo, como por ejemplo la creación, fue hecha en un momento, aparece todo, el tiempo, espacio, materia, y en ese momento empieza la creación. Por ejemplo, la justificación es un acto de Dios que ocurre en el tiempo, hace 2000 años, con la obra expiatoria de Cristo. Entonces, esos actos ya no son eternos, sino fueron temporales, pero el decreto de Dios es un decreto eterno. Digamos, permanece, es un acto que Dios hizo en la eternidad, ¿sí? Eso, digamos, es importante. Y mira lo que dice este texto, dice, quien nos salvó en 2 Timoteo 1:9 y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bueno, usamos varios textos, ¿no? Este me gustó porque usamos usualmente Efesios 1 o Romanos 8, pero mire lo que dice, el propósito de Dios fue establecido, el de salvarnos antes de los tiempos de los siglos. Su decreto fue eterno, digamos, Él decretó que Él nos iba a salvar en su Hijo antes de los tiempos de los siglos. Y mire que no fue conforme a nuestras obras, sino fue alguna decisión de Él. Así será como ocurrirán las cosas. Bueno, eso es para entender que el decreto no es un decreto temporal, sino es un decreto que viene desde la eternidad, ¿sí? Bueno, muy bien. Otro tema es que ese decreto es eficaz. Y con esto quiero decir que finalmente las cosas van a ocurrir. O sea, es decir, lo que Dios dice que va a ocurrir, va a ocurrir. Lo que no quiere decir es que lo que Dios dijo o determinó que va a ocurrir es porque Dios mismo lo va a hacer. O sea, no es que él mismo lo vaya a hacer, ¿sí? Él, mediante la aplicación directa de su poder soberano. Eh, Todas las cosas que están incluidas en el decreto no es que Dios las va a hacer, algunas van a ser hechas por las acciones o ejecutadas, van a ser ejecutadas por las acciones libres de los hombres, ¿sí? Simplemente Él ha decretado que ciertamente esas cosas van a pasar, ¿sí? Nada va a frustrar que eso pase, va a ocurrir. Si Dios lo dice, así será, no hay ningún tema allí. Entonces, ¿esto por qué? Porque Dios, cuando leemos las escrituras, Dios nos dice que varias cosas, y sobre todo cosas sobre el fin del mundo, la segunda venida de Cristo, la salvación nuestra, todo lo que dice la victoria que tendremos al final y que ya tenemos en Cristo, pero que tendremos cuando estemos al final en la segunda venida del Señor, cuando todo lo que acontecerá en la gloria, lo que nos narra Apocalipsis y los profetas que hablan de escatología. Entonces, eso va a ocurrir. No es que algo de alguna manera va a fracasar de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Todo va a ocurrir.
Entonces en Isaías 46:10, por ejemplo, dice este texto, dice que anuncio lo por venir desde el principio. O sea, Dios dice lo que va a ocurrir. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. No ha ocurrido, pero yo lo anuncio. Que digo, mi consejo permanecerá. O sea, lo que Dios dice, eso será. Y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Entonces, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es hermoso conocer lo que las escrituras nos dicen acerca de nuestro Dios. Y miremos esta última parte, que el decreto es inmutable. O sea, es importante esto. eh, Porque es que pensamos, y sobre todo algunos cristianos piensan que el hombre o Satanás puede alterar los planes de Dios. Puede alterar. A nosotros, pues como hombres, nos pasa que cambiamos de planes, cambiamos nuestros planes constantemente. Pero el propósito de Dios no podrá ser cambiado. O sea, es inmutable, ¿sí? Entonces, esto simplemente, obviamente, nos lleva a conocer a Dios, un Dios inmutable, ¿sí? Pero también nos muestra que todo lo que Él ha dicho que acontecerá tiene seguro cumplimiento, o sea, va a ocurrir. Entonces, no hay forma de que cambie, ¿sí? Él es un Dios inmutable, Él es un Dios fiel, Él es un Dios verdadero, y todo lo que dice que ocurrirá se cumplirá. Es decir, si Él dice, por ejemplo, que Él terminará la obra que comenzó en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa eso? Que Él lo hará. No hay forma de que eso que Él decretó no ocurra. Va a ocurrir. Así será. Y si Él dice que va a haber condenación al final de los tiempos, entonces ¿qué va a haber? Condenación. Y si vive y dice que va a haber salvación para su pueblo, ¿qué va a haber? Salvación. Entonces eso es para darnos a nosotros certeza, darnos ánimo, entender que Dios gobierna, Él determina todas las cosas, ¿sí? Ok, entonces tomamos este verso, dice Job 23, 13 y 14, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Nadie puede cambiar lo que Dios determine. Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. O sea, Dios lo que determina, eso hace. Él finalmente lo ejecuta o hace o como lo ha determinado, sucede. Entonces, bien, vamos entonces a mirar ahora el lado izquierdo, donde también tenemos otras características del decreto divino. Entonces, una primera característica es esta, que el decreto divino es incondicional. Y esto significa que es absoluto, que es absoluto. Esto significa que no depende, o sea, lo que Dios determinó no depende de ninguna cosa que no sea parte del mismo decreto, ¿sí? Entonces, nada, digamos, nada adicional condiciona ese decreto, ¿sí? Nada hay en el plan que esté condicionado por alguna cosa que no esté incluida en el decreto, ¿sí? Entonces, una condición, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, ese plan puede requerir algunos medios o depender de algunas ciertas condiciones para llevarse a cabo. Pero entonces, aún los medios para que se lleve a cabo o las condiciones han sido determinadas en el decreto por Dios. Sí, o sea, Dios, por ejemplo, lo escribo acá, no simplemente decretó salvar a los pecadores. Él no simplemente dijo desde la eternidad, voy a salvar a los pecadores. No, Él también determinó el medio. Determinó los medios para efectuar su decreto. Y obviamente iba a enviar a su hijo, iban a ser de una virgen, iban a ser en la ciudad llamada Belén, todo eso es lo que dijeron los profetas, y iba a empezar su ministerio en un cierto momento, iba a ser traicionado por un hombre, y iba a ser llevado a los tribunales, y iba a ser finalmente crucificado y muerto. Y iba a resucitar, por supuesto, también la escritura nos muestra. Entonces, no solamente el decretó salvar a los pecadores, sino decretó también los medios y las condiciones en las que se ejecutara. Ahora, si se dan cuenta ahí en lo que todo como se ejecutó el plan de Dios, ahí hay acciones libres de los hombres, que son hechas libremente por ellos y son
hechas por su pecado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Judas, él no fue que, y ahora lo miraremos en detalle, Dios lo manipuló, no. Él actuó de acuerdo a su corazón caído, a su naturaleza muerta espiritualmente. Entonces, mire este verso en Hechos 2:23 que está hablando el apóstol Pedro y está hablándole a todos los judíos que escuchaban, dice hablando de Jesús, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces aquí está todo. Dios, por un lado, él lo determinó anticipadamente. El consejo de Dios, aquí está la palabra decreto, en la palabra en griego consejo, por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Pero ¿qué hicieron los hombres? Cuando dice prendisteis y matasteis por manos de inicuos, ya ese es el pecado de los hombres. Entonces Dios determinó no solamente salvar a los hombres, sino determinó que sería así, que Él llegaría y iba a ser crucificado. ¿Sí? Entonces es para que conozcamos a nuestro Señor Todopoderoso y Soberano. Bueno, continuamos. Ahora hablamos de que el decreto también, por otro lado, es universal. Y aquí están algunas de las cosas que hablamos la semana pasada. Es decir, lo abarca todo, no solo abarca aspectos de la salvación, sino incluye las buenas acciones de los hombres, ¿sí? Porque inclusive, por ejemplo, cuando ustedes han leído Efesios 2, capítulo 2, verso 8 y 9, que lo usamos mucho cuando evangelizamos, le decimos a la gente, mire, nosotros somos salvos por gracia y no por obras. Y le leemos Efesios 2, 8 al 10, decimos, mire, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y leemos también el verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, las buenas acciones, las buenas cosas que hacemos, fueron preparadas, decretadas eternamente por Dios para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Entonces eso incluye lo abarca todo el decreto de Dios. Los actos malvados, bueno, ya miramos el de Hechos 2:23, incluye el decreto, incluye, aunque Dios no ejecutó los actos, pero incluye eso. Mire, va a ser vendido por Judas, va a ser llevado a los diferentes juicios, y Pilatos, y Herodes, y bueno, y todos los que participaron en la ejecución, realmente cumplieron el propósito de Dios, pero estaban cometiendo un pecado terrible. Sin embargo, Dios eh, lo había determinado. Y ya ahorita, como les prometí, les vamos a explicar un poquito más para que se den cuenta que Dios, hay una objeción allí, dicen, entonces eso hace a Dios responsable por el pecado. No, la respuesta no, ya lo vamos a explicar. También entonces este decreto universal abarca los eventos contingentes. Por ejemplo, la hablamos la semana pasada la historia de José, como los hermanos de José vendieron a José. Fue un pecado, hicieron algo malo, pero en Génesis 50:20 el Señor le dice a José, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó en bien. Y el propósito lo explica allí José para salvar a todas esas familias de morir de hambre. Entonces, claro, pasaron muchos años, pero mire cómo Dios había determinado eso desde antes de la fundación del mundo. Y yo les decía, no hay que interpretar esto como que Dios está respondiendo a los pecados de los hombres. Es decir, como que Dios vio que los hermanos de José lo vendieron, entonces dijo, plan B, ¿qué voy a hacer? No, Él no está simplemente esperando a ver qué hacen los hombres para actuar, para tomar una decisión. No, Dios ya había decretado que iba a suceder y que José iba a llegar a ser principal en Egipto y que de esa manera se iba a salvar el pueblo de Israel, donde vendría el Mesías, nada más y nada menos. Y leímos también allí en Proverbios 16:33 que dice, la suerte se echa en el regazo mal de Jehová
es la decisión de ella, ¿no? Aún los eventos que supuestamente creemos que ocurren por el azar, realmente son eventos que son las decisiones de Dios. Dios es el que determinó. Si no hay un evento al azar que no ocurra y esté por fuera del decreto de Dios. Ahora, también los medios, tanto los medios como el fin, hacen parte del decreto. Y aquí, por ejemplo, quiero leerles, lo puse allí, pero no lo puse en la de lámina, el Salmo 119, verso 89, ahí me equivoqué en la segunda parte del verso, en el decreto universal, es Salmo 119, 89 al 91. 89 al 91, dice así: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, para siempre permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación, tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas, dice aquí, te sirven. Entonces, este texto nos está diciendo cosas impresionantes de nuestro Señor. Dice, para siempre, lo leo de nuevo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación. Es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Qué hermoso, es muy hermoso ese salmo, se lo recomiendo mucho, hermanos, que ojalá lo puedan subrayar, mostrando que el decreto divino es universal, lo abarca todo. Como lo dice aquí, eh, subsisten todas las cosas porque Dios lo ha establecido así. Y todas las cosas sirven al Señor. Muy bien, entonces, y este verso de Efesios 2:11, no, perdón, antes de Efesios 2:11 también, el decreto es universal, lo abarca todo, inclusive el lugar de su habitación. Bueno, aquí podemos mirarlo rápidamente en Hechos capítulo 17, es el capítulo que puse allí, Hechos capítulo 17, verso 26. Dice allí, 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, Dios aún desde la eternidad, y está hablando Pablo, recuerdan en Atenas, cuando está hablando del Dios no conocido, que es nuestro Señor, y él está diciendo en este verso 26, cómo es que Dios, su decreto es eterno aún para el lugar de su habitación, ¿sí? Él hizo todo el linaje de los hombres, dice, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Qué hermoso. Qué hermoso esto. Y bueno, continuamos entonces aquí ya en la última parte. Y es bien importante esta. El decreto de Dios es permisivo. Y pongo entre comillas, ahora lo vamos a explicar en la siguiente lámina, con el mal moral. ¿Sí? Entonces, en lo que al pecado se refiere, como lo pongo allí, el decreto es permisivo. Pero Dios no obra en el hombre para que peque. Él determinó por decreto, o sea, Dios dijo que iba a suceder, ¿sí? Pero Dios no también decretó no estorbar, no ser un estorbo para la libertad del hombre, sino que el hombre se conduce de acuerdo a su libertad, a su libre decisión, y Dios encamina, Dios conduce por decreto los de resultados, sujetándolos para que hagan finalmente lo que Dios ha determinado por su voluntad. Entonces eso es importante para lo que tengamos en cuenta. Por ejemplo, el Salmo, allí puse tres citas. Uno es el Salmo 78:29. El Salmo 78:29 dice allí, Salmo 78:29 dice, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, ¿no? Aquí estamos recordando el pueblo de Israel cuando ellos querían carne, ¿no? Ellos querían que Dios los alimentase.
y, y Dios pues los castigó allí. Cayó el juicio de Dios. Aún dice que estaba la comida en su boca cuando el juicio de Dios. Pero lo interesante es la frase que aparece ahí en el verso 29. Dice, les cumplió pues su deseo, ¿no? Tomen, coman. Les mandó del cielo aves y ellos pudieron comer, pero Dios trajo su juicio sobre ellos. Igual el Salmo 106:15 dice allí, y Él les dio lo que pidieron, más envió mortandad sobre ellos, sobre el mismo texto, ¿no? Y Hechos 17, y leámoslo también, Hechos, Hechos 17:30, dice capítulo 17, verso 30. Bueno, este ya lo leímos, Hechos 17:30. Muy bien. En Hechos 14:16 dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes entrar, andar en sus propios caminos. Recuerden cuando Bernabé y Pablo los querían nombrar dioses, ¿no? El pueblo, porque habían hecho un milagro. Y ellos muestran que Dios había sido bueno con ellos, aunque eran impíos, Dios él nunca los había dejado a ellos Dios había siempre estado mostrándose, ¿no? Mostrando, revelando con la naturaleza en su providencia. Esto es la providencia de Dios. Nunca dejó sin testimonio al mundo. Y entonces dice, los dejó andar en sus caminos, pero los bendecía, porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Entonces, pero la interesante es la palabra, ¿no? Los dejó andar en sus propios caminos, mostrando que Dios no coarta la libertad de los hombres. Por eso estos hombres pecan de acuerdo a su libertad. Entonces, bueno, esta lámina salió un poquito pequeña, no la van a poder leer, pero yo se las voy a leer con mucho gusto. Entonces, aquí que pongo, y la pregunta que pongo es, ¿este decreto hace a Dios el autor del pecado? Y la respuesta es un contundente no. Es un contundente no, porque, digamos, una de las objeciones que tienen las personas que no, que aunque ven en la escritura todo esto, estos versículos que muestran el decreto de Dios, el consejo eterno de Dios, ellos dicen, pues entonces Dios es el autor del pecado. Entonces la respuesta es no y pongo ahí 4 razones. La primera razón es no porque Dios es santo. Dios es santo y la Biblia no lo enseña. En 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, parte de la naturaleza de Dios es que Él es santo, Él es sin pecado, sin mancha, Él es luz. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, ese es nuestro Dios, grande, sublime. Entonces en Dios no hay injusticia, Dios es perfecto, santo. Entonces la primera razón por la que este decreto no hace a Dios el autor del pecado es esa, porque Dios es santo. La segunda razón por la cual este decreto no hace a Dios autor del pecado es porque Dios es solamente el autor de los seres morales libres. O sea, Dios creó a todos los seres humanos moralmente libres. Y obviamente el hombre cayó en pecado y la inclinación hacia el pecado se ve desde que cayó en pecado, por supuesto. Su muerte espiritual es notoria. Entonces, Dios los creó libres y el hombre cayó en pecado, ¿sí? Y son moralmente libres y Dios decretó mantenerlos libres, libre del actuar. O sea, Dios no decretó en su decreto eterno que ellos fueran robots o fueran manipulados por Dios. Entonces, por ejemplo, mire Eclesiastés 7:29, este texto, ojalá lo graben, dice Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente estoy hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La tercera razón por la cual el decreto, estamos hablando del decreto donde en lo que al pecado se refiere es permisivo. Este decreto no hace a Dios autor del pecado. La tercera razón es porque aunque Dios determinó que el pecado iba a ocurrir, ¿sí? Ciertamente ocurriría, con certeza, Él no es el autor del pecado. O sea, finalmente el que hace el pecado son los hombres. Dios no decretó, por ejemplo, producir los malos deseos. Dios no decretó influir sobre las preferencias del hombre malvado para que el hombre prefiriera una cosa a la otra. O sea, no estaba en el decreto cuando, por ejemplo, los hermanos de José pensaron en matarlo y después venderlo. No estaba en el decreto de Dios influir
sobre las preferencias de unos de los hermanos para pensar malas cosas sobre la vida de José, ¿sí? Igual, por ejemplo, no está en el decreto producir los deseos malos que tuvo Judas. Esos deseos malos que tuvo Judas salieron de su naturaleza caída, pecaminosa. Entonces no, Dios no decretó eso, que él tuviera malos deseos, ni decretó influir en las preferencias de los judíos que gritaban crucifícale al Señor, o de los altos tribunales que manipularon todo para que el Señor fuera ejecutado. Digamos, todo eso nació del mal corazón de estos hombres. Dios no decretó. Entonces su decreto es permisivo en el sentido de que Él no ejerce ni puede ejercer, porque Él es santo, por su naturaleza santa, ninguna influencia sobre el hombre para que peque. O sea, Dios no puede ejercer ninguna influencia para que peque porque Dios no puede. ¿Por qué? Porque su naturaleza es santa. Entonces está en Santiago 1, 13 y 14, que eso lo vamos a ver en las predicaciones. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, recuerden que concupiscencia es deseo, de su propio deseo es atraído y seducido. Por eso es que Dios no es que Él le pone al hombre los malos deseos, ¿no? O las preferencias para hacer el mal, no. El corazón del hombre y sus propios deseos lo atraen, lo seducen y lo llevan a pecar. Entonces Dios no puede ser tentado por el mal, o Dios es santo, ni Él tienta a nadie. ¿Esto qué muestra? Muestra que su naturaleza es santo y Él no tiene ninguna, no hace ninguna influencia y no puede influenciar al hombre para que peque, porque Él es santo. Y el último no, es decir, que dicen que el decreto de Dios hace autor del pecado, el último no, es porque el decreto no es un permiso pasivo. No es como, le doy permiso y usted verá qué hace. No, eso no es el decreto. No es un permiso para que el hombre peque. No puede verse así. Y si algún teólogo perdóname, lo ve así, está errado. Dios no se deleita en la maldad. Él odia al pecado. La Biblia nos lo enseña en varios pasajes, no los puse aquí. Y Él odia al pecado como al pecador. Si Él permitió el mal, fue para su propósito, para el propósito de su propia revelación, del cumplimiento de su propósito eterno. Y esto es un gran misterio para nosotros, obviamente porque Dios es grande y misterioso y majestuoso, entonces nosotros lo aceptamos porque las Sagradas Escrituras nos lo enseñan con toda claridad. Muy bien, hermanos, ahora vamos a terminar voy a mirar un momento la hora, ya vamos bien. Voy a terminar esta última parte hablando de otros asuntos que nos faltaron el domingo pasado, es que otras cosas no se escapan del decreto de Dios. Una de esas cosas son los asuntos de las naciones. Digamos que es un tema que nos preocupa mucho a nosotros como creyentes, porque, que va a subir tal candidato, que va a subir este otro candidato, que en este país subió un presidente que es de izquierda, que en este otro subió uno de derecha, de ultraizquierda, que en este otro es vemos un gobierno autoritario, vemos un gobierno militar, bueno, vemos muchas cosas, ¿no? Todos los cristianos se preocupan mirando, por ejemplo, Corea del Norte, mirando China, mirando las naciones árabes, los musulmanes. Pero nosotros debemos entender que nada escapa, ni siquiera escapan estas cosas del decreto de Dios. Recuerden que el corazón de los reyes está en la mano de Dios y Dios lo inclina para donde Él quiere. Entonces aquí, por ejemplo, en Segunda de Reyes vemos, hay varios textos, pero escogimos estos son pues bastante claros. En Segunda de Reyes 5:1 habla de un personaje que se llama Naamán, que era rey del ejército, perdón, general del ejército del rey de Siria. Recuerden, los sirios, paganos también, no, eran contrincantes, enemigos del pueblo de Israel. Pero entonces Naamán fue general. Y dice el texto en 2 Reyes 5:1, era un varón grande delante de su señor, o sea, delante del rey de Siria, y él lo tenía en alta estima. ¿Y cuál era la razón? Mira lo que dice la palabra. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria.
sea, aún en los asuntos de las naciones, Dios gobierna su decreto, nada de eso escapa al decreto de Dios. O este texto en Daniel 2, verso 20 y 22, los que estuvieron en toda la predicación de Daniel, recordarán que fue un libro maravilloso y recordarán esta escena, donde en Daniel 2, verso 20 y 22 dice, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dios le había revelado el sueño. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces es la declaración de Daniel inspirado por el Espíritu Santo. Él dice, de Dios son el poder, de Dios es la sabiduría. Él muda los tiempos como quiere, Él muda las edades, Él quita reyes y pone reyes. Es decir, en el asunto de naciones Dios lo hace. Y lo hemos visto, si a ustedes les gusta la historia universal, pueden leer toda la historia que quieran. La historia universal, pueden mirar la historia reciente, la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, pueden ver todos los gobiernos y muchos gobiernos, sistemas de gobiernos, sistemas políticos han desaparecido, que presuntamente tenían seguramente aspiraciones de tomar el control de la humanidad. Y estoy hablando de la historia reciente, ¿no? No en la época del tiempo del pueblo de Israel, que sabemos, lo estudiamos en Daniel, ¿no? Como los babilonios, los persas, los sirios, los griegos, los romanos, tuvieron grandes imperios. ¿Y dónde están? Ya no existen, ya no existen. Existen apenas meramente los países muy deteriorados, sus economías, sus políticas. Y ahora en la historia reciente, ¿no? Un Hitler o grandes naciones que fueron avergonzadas. ¿Por qué? Porque Dios quita reyes y pone reyes. Él muda los tiempos y las edades. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido. Qué hermoso este verso. Y somos hijos de Dios. Sabemos que nada escapa, ni aun los asuntos de las naciones. Por eso nosotros no debemos temer, hermanos, porque estamos en las manos de Dios. Y este proverbio me gusta, Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, ¿no? Muchos se, tengo tanto ejército. Mas Jehová es el que da la victoria. No, no se trata de quien tenga la tecnología, de quien tenga las tropas más numerosas, los barcos, los submarinos, los aviones o lo que quieran. Dios es quien da la victoria. Y así lo hemos visto en muchas, muchas guerras a lo largo de todas las edades. Como Dios finalmente es el que muestra cómo es que Él gobierna. Muy bien, y aquí vamos también a hablar, ya falta solo dos láminas. Una es que nada escapa del decreto de Dios, incluido el destino de los malvados. Miren lo que dice este Proverbios 16:4, dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Wow, es un versículo fuerte. Mire lo que nos enseña. Dios hizo aún al impío para el día malo. Eso muestra que Dios gobierna en todas las circunstancias, la soberanía de Dios, el decreto de Dios. Mire este Romanos 9:17. Este es muy conocido, dice, está hablando de Faraón, ¿no? Ustedes los que puedan leer la historia de Faraón allí cuando Moisés y Aarón están sacando al pueblo de Israel y van a Faraón para que deje salir libre al pueblo. Y Dios le habla a Moisés para que caigan 10 plagas. Y entonces en Romanos el apóstol Pablo retoma esta historia y lo retoma desde una óptica muy bonita porque muestra que en todos esos momentos cuando Moisés iba anunciando la siguiente plaga a Faraón porque él no dejaba salir al pueblo, en varias de estas plagas se ve esta frase, y Dios endureció el corazón de Faraón. O sea, Dios no es que manipulara a Faraón, ni que le pusiera deseos malos. No, simplemente Dios endureció el corazón de él para que él no
como que lo detuvo para que él no se ablandara y dejara salir al pueblo. Entonces, el verso 17 del capítulo 9 de Romanos dice esto, Pablo dice, hablando de lo que Dios le dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, o sea, Dios levantó a Faraón para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Por qué? Yo se lo he explicado varias veces a ustedes. ¿Por qué es que Dios no permitió que él se ablandara a la tercera plaga o a la quinta o a la séptima y dejara libre al pueblo? Porque tenía que llegar hasta la 10ª plaga. Porque en la 10ª plaga iban a morir los primogénitos. Y recuerden los primogénitos que están allí en Éxodo 12, cuando Dios iba a venir el Espíritu de Dios iba a matar a los primogénitos. Y allí es bien, bien interesante. ¿Por qué? Porque ahí está mostrando una figura, una sombra de quién, del Mesías. Cuando Él le dice que tomen un cordero y pinten los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Y cuando pase, por eso se llama la Pascua, ¿no? El Pasaj. La Pascua, la palabra en hebreo es Pasaj, que pasaba de largo el Espíritu. No, al ver la sangre, ellos, los primogénitos de los hebreos no iban a morir. Entonces, tenía que llegar hasta ese momento. ¿Por qué? Porque la historia que se está contando en el Antiguo Testamento, lo que trata de mostrar Dios y con lo que ocurrió determinadamente por Dios en la historia, lo que trata de mostrar es cómo Él iba a salvar a los hijos de Dios de todas las edades por el advenimiento del Mesías. Y ahí ese evento de la Pascua es un evento importante para el pueblo de Dios porque ahí entendemos claramente lo que Dios hizo, cómo liberó al pueblo y cómo se salvó el pueblo por la sangre de un cordero. Y nuestro cordero es Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, este texto en Judas, recuerden Judas, el hermano de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Santiago, el hermano de Jesús. Perdóneme que aquí, ok, volvamos. Discúlpenme un segundo. Yo vuelvo aquí a la presentación. Un segundo, por favor. Muy bien, gracias hermanos. Qué pena que se grabó un momento de silencio, pero es que como lo estoy grabando con el celular, se grabó algo, se interrumpió el mensaje. Pero bueno, para darle continuidad, entonces en Judas 4 dicen, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces este verso nos muestra también hombres malvados que son impíos, que están dentro de la iglesia, que convierten la gracia de Dios en libertinaje, niegan al Dios único y soberano. Ellos fueron incluso destinados para ser condenados por esto, para esta condenación. Y en 1 Pedro 2.8 también muestra lo que es Jesús, nos dice que es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, ¿sí? Siendo desobedientes, tropiezan en Cristo, a lo cual también fueron destinados. Esas frasecitas que encontramos en las escrituras mostrando cómo los malvados tienen un destino, como Faraón, como el impío para el día malo, y hay muchos otros ejemplos, como Dios los usó. Y Dios tiene un propósito. Muestra la grandeza de Dios, el decreto eterno de Dios, como Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, determinó todas las cosas. ¿Lo podemos entender? No, es muy difícil, pero eso nos da a nosotros unas aplicaciones prácticas que están aquí. Una aplicación es que cuando, hermanos, un creyente ve esto en las escrituras, en lugar de matarse la cabeza tratando de disminuir a Dios o de decir que Dios no es eterno, infinito, inmutable y que Dios sabe todas las cosas y gobierna todas las cosas, porque eso es lo que tratan de hacer, lo que debemos hacer es adorar. Adorar ante esto, ante la soberanía de Dios, ante su plan, ante lo que Dios ha establecido, decirle, Señor, te adoramos. ¿Por qué? Porque todo esto que tú has
establecido desde antes de la fundación del mundo es hermoso, es grande, nos asombra, nos maravilla. No entendemos todos los detalles por cómo lo hiciste, pero tú gobiernas. Confiamos en ti, no tenemos temor de que los gobernantes sean tales u otros, no tenemos temor porque finalmente tú lo vas a hacer y vas a usar a tu iglesia para que se haga tu voluntad y vas a usar a tu iglesia la predicación para que lleguen a los pies de Cristo los convertidos por la locura de la predicación y vas a usar a hombres, vas a levantar hombres para que pastoreen a tu pueblo y vas a hacerlo porque tú lo prometiste. Eso es adorar. Una segunda cosa, una segunda aplicación es que debería hacernos por otro lado temblar. Temblar ante el poder de Dios. ¿Por qué? Porque es que nuestro Dios no es pequeño, no es el Dios que muchos tienen en su cabeza. Nuestro Dios es el Señor glorioso, el Dios no conocido, que creó todo, que todo lo gobierna. Como decía el Salmo 119, todo lo de la creación le sirve, fue determinada y creada por Él. Temblamos ante un Dios tan grande, pero nos maravillamos de la cercanía que tenemos porque por su Hijo, por el mediador, podemos acercarnos a Él. Otra aplicación es que esto debería hacernos callar. Callar a nosotros, muchos hombres hablan demasiado ante los propósitos de Dios, tratando de manipular la Biblia, manipular lo que está revelado. Esto simplemente nos pone en silencio a nosotros. Si Dios lo determinó así, así será, vamos a ser obedientes. En la predicación del Evangelio, por ejemplo, nosotros sabemos que los hombres están muertos en delitos y pecados, que cuando estamos predicando a muertos, que la única forma de que ellos tengan vida es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo los resucite y que tengan vida. Sin eso no va a ocurrir. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Obedecemos. Nosotros no estamos para decirle a Dios, no entiendo, o para decirle a Dios o hablar demasiado, ¿no? Nosotros vamos a cumplir lo que Dios nos ha mandado, porque Él estableció que a través de la predicación del Evangelio los hombres lleguen, otra vez, estableció el medio, Él determinó, no solo Él determinó que los hombres, eso lo vamos a ver el próximo domingo, determinó que los hombres van a creer en Él, los que son elegidos, su pueblo, hombres, mujeres, niños, niñas, solteros, solteras, van a creer en Él, sino determinó el medio, a través de la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Callar. Callar ante ese propósito, porque muchos hablan demasiado. Muchos simplemente critican las doctrinas de la soberanía de Dios, la predestinación la critican, la elección incondicional la critican, obviamente porque no la entienden. Y lo que hacen es criticarla y poner en nosotros y en la Biblia cosas que no dice. Nosotros, al propósito de Dios eterno, simplemente callamos, temblamos, adoramos a Dios. Y la última cosa, ya para terminar, y oramos, mis hermanos, es que esta es una aplicación para nuestra vida. Esta enseñanza, esta doctrina del decreto de Dios debería hacernos confiar. Confiar en el poder de Dios. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, de endemia, muchos están pues atemorizados. La iglesia del Señor tristemente está aterrada. Parece que el virus gobierna, pero al creyente no. El creyente debe confiar y debe darse cuenta que quien gobierna es Dios. Que Dios, hermano, nos llevará cuando Él quiera. A mí, a mi esposa, a mis hijos y también a ustedes, cuando Dios quiera. Puede ser hoy, puede ser mañana, en un mes, en 20 años, en 30 años, cuando lleguemos ya a una edad de 90 años. Dios sabe. Y Dios tiene ya ha puesto el límite a nuestros días. Entonces eso nos debe hacer que confiar en el poder de Dios. No tengamos miedo. Hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hagamos su voluntad. Sigamos adelante. Es cierto que cuando hay situaciones de dolor, de sufrimiento, hay angustia. Eso es natural. Sentir angustia, sentir miedo, sentir dolor, pánico. Pero confiemos en que Dios tiene el control de todas las cosas porque Él es soberano y poderoso. Vamos, vamos entonces a orar a nuestro Dios, hermanos, dándole gracias por esta enseñanza de hoy. Disculpen los pequeños lapsus que tuve hoy con el celular.
Amantísimo Señor y Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre, oh Dios. Te agradecemos mucho, Señor, por permitirnos tener esta enseñanza tan hermosa de tu decreto eterno, de todo lo que estableciste, lo que determinaste en tu eternidad. No entendemos muchas cosas, pero sí sabemos, oh Dios, que tú eres soberano, que tú estás en control, que nada escapa a tu decreto, que tú, Señor, aún a los reyes, el corazón de los reyes está en tus manos, que tú inclinas y los propósitos, que de acuerdo a tus propósitos, todas las cosas. Sabemos también, Señor, que los pecadores actúan libremente de acuerdo a su voluntad. No, tú no los forzas, ellos pecan porque es su naturaleza y un día estarán en tu presencia para ser juzgados por sus pecados y irán a condenación porque ya tienen un destino de acuerdo a su maldad. Permite que tu pueblo y todos aquellos que escuchen el Evangelio vengan a ti, vengan a tu iglesia. Permite que nosotros seamos hombres, mujeres fieles, que testifiquemos y que hablemos a otros de Cristo, que enseñemos tu palabra, que cumplamos la gran comisión, Señor. Permite que lo hagamos porque hay muchos todavía que faltan por venir. Aquí en Popayán y en todo Colombia y en todo el mundo hay miles y miles de personas que no han escuchado el Evangelio y en tus propósitos está que prediquemos a todas las naciones, que todos escuchen y vendrán aquellos que tú desde el principio has determinado que vengan. Señor, alabado sea tu nombre, la gloria, honra y alabanza son tuyas. Tú eres grande y majestuoso, nosotros tus hijos. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo lo que nos has enseñado con esta doctrina. Alabamos tu nombre de nuevo, Señor. Tememos a tu palabra, Señor. Estamos humillados delante de ti, en silencio, esperando en ti. Confiamos en ti porque todo se hará de acuerdo a tu plan eterno, a tu voluntad. Te amamos, oh Dios, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ahora en unos minutos nos vemos otra vez.